De Viva Voz presenta su programa Tejiendo Lazos, un espacio para reflexionar, interactuar en momentos de distancia, conectando pensamientos, sensaciones y emociones a través de las palabras de nuestra comunidad. IED Arborizadora Baja les da la bienvenida a su espacio Tejiendo Lazos, dedicado a la interacción con los estudiantes y la comunidad ideavista. Estaremos realizando nuestras entregas cada 15 días y trataremos temas diversos, invitando a nuestros estudiantes y estaremos también con la compañía de la profesora Katia Monsalve, quien les habla Peter Amaya, docentes de la Arborizadora Baja. Muy buenos días, profesora Katia, buenos días, Sara, que ya también es una de nuestras coequiperas, a Ángel, y hoy tenemos otros dos compañeros que se han unido a nuestro trabajo de Tejiendo Lazos. Esperamos pues sigamos creciendo como equipo, que ya dentro de 15 días no seamos 5 o 6, sino seamos 10, y así ir generando esto que se llama Tejiendo Lazos. Buenos días, profesora Katia. Muy buenos días, Peter. Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo están? Qué rico volverlos a tener a ustedes aquí presentes en este espacio que se ha generado para ustedes. Bienvenido, Samuel, a nuestra emisora, a nuestro proceso de Tejiendo Lazos, este proyecto que va creciendo, como dice nuestro compañero. Hoy nos trae un tema bien interesante. Bien interesante, ¿por qué? Porque es un tema que es de la actualidad, es un tema que se ha venido presentando y el cual nos ha venido cambiando y transformando nuestras vidas. Este tema titulado En tiempos de cambio nos habla hoy sobre la pandemia del coronavirus, una pandemia que no es nueva en nuestra humanidad, como las pandemias o como los virus o las situaciones que se han presentado, pero sí para nuestra generación, esta generación que tuvo que transformarse. Por eso queremos invitar hoy a nuestros panelistas, a nuestros niños que nos acompañan, a nuestros estudiantes en esta experiencia, conocer cuáles son sus inquietudes, sus situaciones, sus deseos y cómo han podido venir atravesando esta situación nueva para ellos y para todos nosotros. La primera pregunta que vamos a abordar el día de hoy es, ¿cómo fue esa experiencia de cuarentena en sus primeros días? Recordemos que ya llevamos un año en este proceso y queremos conocer cómo fue esa experiencia de cuarentena en sus primeros días. Samuel, bienvenido. Hola, buenos días. Pues realmente mi experiencia en los primeros días fue algo súper loco, gracias a que pues no me estaba interesando el estudio, sí, a pesar de que me haya acostumbrado muy rápido a la virtualidad y me haya acostumbrado a lo que es estudiar a distancia. De todas formas fue algo extraño y loco, diferente a lo que ya se venía implementando. Sí, algo bien complejo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo pensé que esto iba a ser algo de momento. Yo dije, pues nos mandan a cuarentena y ya después de la cuarentena, pensé que iban a ser por ahí 15, 20 días, pues ya regresaremos al colegio. Y para mí fue algo muy complejo esto de la, de todo esto que se nos ha venido, ¿cierto? Bueno, ¿y qué opina Ángel? ¿Qué opina Sara? Vamos con Sara. ¿Qué opina Sara? ¿Cómo fue esa experiencia de esos primeros días, de estar alejada de la cotidianidad? Hola, bueno, pues para mí esa experiencia fue como difícil, pues por lo que yo no soy como muy buena adaptándome a los cambios y pues eso fue como un cambio muy grande, pues el dejar de ir al colegio y empezar a hacer todo virtual. Pues al principio sí fue como más complicado porque pues no se podía salir, no se podía hacer nada, acostumbrarse al tapabocas, acostumbrarse a todo eso, entonces pues era como complicada la cosa. Pero ya después del tiempo ya como que pues uno se va
¿cómo se dice? Como que va cogiendo más la vaina de la cosa, entonces, entonces pues es como, ya empieza a ser como algo, pues, como otro hábito, entonces pues ya bien y pues con el colegio y eso pues empezó, pues fue como raro pues ya no ir al colegio, ya no ver a la gente que siempre pues uno veía todos los días, sino pues verlos a través de una pantalla y ni eso porque uno ni prende la cámara y eso, entonces pues eso, y ya. Sí, situaciones que han sido difíciles de afrontar, difíciles de vivir. Y lo más interesante de todo esto es que toda la humanidad y a través de todos los tiempos hemos tenido que irnos adaptando. De hecho, la humanidad siempre ha estado sujeta a esas adaptaciones y es lo que hace que nosotros podamos poder reaccionar y poder vivir y acomodándonos a todo lo que se nos presenta. Cuéntanos, Angie, bienvenida. Gracias, profe. Pues la verdad, o sea, creo que me pegó como le pegó a todo el mundo. Fue como, no fue algo como súper hardcore de que, uy, cuarentena, sino fue como, uy, vamos a tener vacaciones de las vacaciones. Pero después cuando me di cuenta, ya va, yo, pues como dice el profe, yo pensé que eran 10 días, un mes. Pero cuando me di cuenta, yo, esto es real, o sea, no vamos a volver, no vamos a poder volver a salir. Y acostumbrarse fue un poco complicado porque pues llegas a un lugar nuevo, por ejemplo, en mi caso estaba llegando al colegio, era nueva y ya había hecho amigos, o sea, ya había hecho amigos y cuando llegó lo de la cuarentena fue como ya hice amigos y ahora me voy a tener que separar de ellos y fue complicado. Aparte con las clases fue como fácil, o sea, a eso sí no puedo decir que fue difícil porque pues hoy en día no se nos complica tanto la tecnología, entonces fue como una clase o enviar una tarea o entrar a la clase y así. Pero la verdad sí, adaptarse, o sea, adaptarse al cambio tan grande que hubo, a tener que utilizar guantes y tapabocas, a literalmente evitar salir por contagiarse, o sea, fue un poco complicado. Yo no soy una persona que salga mucho, pero igual fue complicado. O sea, estar en el encierro provocó ganas de salir a las personas que no salíamos. Entonces siempre hubo como ese dilema de no salgo, pero quiero salir y fue muy loco. Bueno, y Ángela ahí conectó con la segunda pregunta, que es ¿cómo fue la adaptación al proceso escolar? Bueno, para ella no fue tan complejo, ¿no? Sí. Tal vez porque esta nueva generación ha tenido una conexión o una cercanía más con los dispositivos, ¿no? Sí. Pero tal vez para los docentes, para algunos, no para todos, para algunos, pues sí fue algo complicado, ¿no? Profe Katia, ¿cómo fue ese proceso de adaptación Bueno, esa experiencia para su fue merced? bastante dura, de verdad, porque, claro, no tenemos como esa facilidad para el manejo de herramientas tecnológicas y empezar a implementar diferentes cosas fue como algo diferente. También otro proceso de adaptación, porque ya no te tenías que adaptar a toda la situación de la pandemia, sino también a cómo dictar clases virtuales. ¡Wow! Choque porque nunca lo habíamos hecho. Entonces, otra de las nuevas cosas a las que tienes que adaptarse y enfrentarte y afrontar, ¿no? La idea es que todo esto nos lleva a afrontarlo y era de un momento inmediato. Entonces, inmediatamente usa tapabocas, no salgas de casa, inmediatamente clases virtuales. Entonces, fue un poco difícil, pero con el tiempo pues te vas dando cuenta que hay muchas herramientas y que todo esto de las TIC también proporcionan muchos elementos para que los estudiantes puedan aprender y ser autónomos en su aprendizaje. Tal vez veníamos acostumbrados a una educación que era más impartida y me pareció como muy bonito que ellos tomaran como ese proceso de autonomía. También en el proceso de familias, como esa colaboración, esa corresponsabilidad que se ha venido generando. Y entonces nos damos cuenta que sí es posible y que sí se puede lograr muchas cosas si somos autónomos y somos responsables de las cosas que queremos hacer y de lo que queremos ser. Cuéntame, Sara, para ti, ¿cómo fue ese proceso de adaptación y cómo te has sentido a través de esta clase, de esta virtualidad o este aprende en casa? Pues a mí, estudiando virtual, me fue mucho mejor que presencial, sinceramente.
porque pues así virtual, pues uno ya tiene como más la información a la mano. Y así, por ejemplo, en la clase de inglés con Peter, pues siempre buscando las palabras, pues lo hacemos en Google, ¿no? En cambio, pues presencial ya es como más difícil porque toca buscar cada palabra en el diccionario y todo eso. Entonces, pues así, o sea, así virtualmente es como más sencillo la forma de, según yo, ¿no? Es como más sencilla la forma de estudiar y eso, porque pues ya todo está como más a la mano y, ajá. Y pues para la adaptación no fue tan complicada, sí era como complicado pues como los nuevos horarios y toda la vaina y eso, pero pues ya después uno se va acostumbrando y pues ya todo empieza a ser mucho más fácil y es más sencillo y así. Y para Samuel, ¿cómo fue ese proceso? Realmente fue algo sencillo, no sé si es porque me la pasó, eh, no sé si es porque me la pasó usando dispositivos electrónicos o no sé realmente por qué, pero siempre fue algo súper chévere y muy rápido, realmente. Para mí sí fue traumático. Yo sí tengo que admitirlo. ¿Por qué? Porque, pues primero que todo, el computador con el cual yo contaba el año pasado, en un principio, pues es un computador ya que conmigo lleva como 6 años. Entonces, el no tener esa herramienta, ¿cierto? Uno. Y dos, el desconocimiento, como dice la profe Katia, todas las el software, ¿cierto? Todo lo que nos entrega, por ejemplo, en este caso Gmail, ¿sí? Entonces, para mí sí fue terrible. Yo duré como unos 20 días, casi un mes, eh, de aquí para allá sin saber qué hacer, porque lo único, me limité, sí, por el computador, porque no funcionaba muy bien, fue a enviar correos. Mi único medio de comunicación con los estudiantes era enviarle correos. Ya cuando empecé a descubrir que en Meet se podía compartir pantalla, lo intenté hacer, pero con la mala fortuna de que el computador, no sé si era la configuración, no sé qué pasaba ahí, no me permitía compartir pantalla. Entonces ahí empezó mi otro dolor de cabeza, hasta que, bueno, las cosas se han venido pues eh, acomodando, ¿no? Todavía me cuesta, lógico, ¿sí? Hay muchas herramientas acá en la red, pues que uno desconoce, ¿sí? Y yo personalmente soy más, eh, y por eso me gusta trabajar con gente de esa interacción humana, ¿sí? Estar mirando, y bueno, soy una persona análoga, y a lo que me refiero con análogo es que me gusta coleccionar discos, me gustan los libros, me gusta sentir, ¿cierto? Eso que decía Sara, por ejemplo, que es tomar el diccionario y ponerme a buscar, a mí me parece eso muchísimo más enriquecedor, eh, aunque no sea muy práctico. Y fue un proceso, es un proceso en el cual todavía estoy. Y es complejo porque aún sigo aprendiendo cosas y me sigo sintiendo todavía corto con respecto a muchos elementos que hay en las redes, ¿sí? Y ahí en ese ciberespacio, ¿sí? Profe Katia, sigamos con la tercera pregunta, por favor. Pero Ángel, pues, ¿quieres ampliarnos cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esta experiencia de aprendizaje y de trabajo en casa? Sí, claro, profe, pues la verdad, aprender en casa, digamos, para muchas personas de repente es como más fácil, ¿sí? Porque claro, uno en la casa tiene toda la comodidad y el internet y pues todos los recursos pues para hacer una investigación y que quede más completa. Pero la verdad digo que no hay nada como el colegio, como estar ahí sentado en su banca viendo al profesor explicar y aprender de él, o sea, aprender de lo que sabe y poder decir como, bueno, al menos en mi caso,
estoy en clase y presto atención y me gusta lo que estoy viendo y estoy aprendiendo. En cambio, pues ya en casa es como más complicado porque no se generaliza tanto en los temas en cuanto a las clases, o sea, solamente es como voy a hablarles de este tema y de este tema y ya el resto lo buscan ustedes y lo hacen como actividad. Entonces, pues, en mi caso quedó como, pero yo quería que hablara más, quería saber más, interactuar más. Entonces siempre fue un poco complicado en ese sentido porque pues como el profe a mí también me gusta estar como cerca de las personas, interactuar con las personas y pues aprender de ellas, pero personalmente, que seamos así, estemos juntos. En cambio, pues por la virtualidad siempre fue como bueno, estoy virtual, es como cuando en el colegio me mandaban tareas y voy y las hago en mi casa. Entonces ya, en ese caso, el proceso de adaptación fue como un poquito más aburrido. No diría que difícil, sino aburrido porque nada como que te expliquen las cosas de frente y te hablen de frente y así, o sea, siempre fue como aburrido, creo que esa sería la palabra, o para mí lo fue. Ok, Ángel. Bueno, con relación a lo que nos estaba diciendo Ángel, pues yo quiero como direccionar un poquitico la tercera pregunta, más a lo que si ustedes creen que sí ha sido realmente un proceso de aprendizaje, si sienten que realmente se está dando un proceso de aprendizaje a través de esta virtualidad. Ah, pues, profe, la verdad, sí, o sea, es como cuando, la verdad, sí, yo digo que no es tanto como adaptarse al proceso de aprendizaje, sino adaptarse en sí a cómo nos están explicando las clases o cosas así, porque la verdad sí, o sea, igual se aprende. Es como el dicho que dice, el que quiere puede, y el que quiere aprender, pues aprende. Ya, yo digo que pues ya eso ya depende de cada persona. En mi caso, claro que sí, yo siempre busco la manera de aprender todo lo que pueda y pues sí, o sea, sí. Uh-huh. Samuel, Sara, ¿cómo se ha cuéntame. sentido? Bueno, Sara, Samuel. Pues realmente creo que sí es un proceso de aprendizaje y resaltando lo que dijo Camila, es que realmente sí, el que quiere puede, y si tú quieres aprender en este tiempo de la virtualidad lo vas a hacer. Pero si no le metes la ficha como dicen acá en mi familia, entonces pues no lo vas a lograr. Entonces creo que sí se está implementando el proceso de aprendizaje. Y Sara Alexandra, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues en mi opinión, yo siento como que, o sea, esta forma de estudio como que no es muy buena que digamos así, porque pues, o sea, sí puede que uno aprenda y eso, pero pues como uno tiene más cosas a la mano, como internet y todo eso, entonces pues uno suele como distraerse con otras cosas y pues eso. Entonces pues según yo, como que no es muy buena que digamos este tipo de estudio así, o pues a mí en mi caso no me gusta, prefiero más estar presencial y eso, porque pues como digo, pues uno tiene como más accesibilidad a otras cosas y pues se distrae más fácilmente y pues así, y ya. O pues no se tiene como ese juicio que se tenía cuando digamos, estábamos presencial, porque pues cuando estamos presencial, pues uno se levantaba temprano, pues iba al colegio, se arreglaba, pues uno acá tiene la clase en la cama y listo. Y así. Yo estoy de acuerdo, yo considero que toda esta situación que se empezó a plantear desde el año pasado, con esto de la emergencia sanitaria y del aislamiento, eh, nos ha llevado a un proceso de autonomía, ¿cierto? Uh-huh. El problema grande que yo veo ahí es que no todos somos autónomos o no todos tenemos el mismo nivel, ¿cierto? De apropiarnos de eso, ¿sí? De nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, yo sé que para muchos ha sido muy complejo, ¿cierto? Aunque dicen, sí, estoy aprendiendo, no se está aprendiendo de la misma forma y al mismo ritmo, porque desafortunadamente eh,
pues nos gusta tener siempre ahí a alguien que nos esté guiando, que nos esté llevando, nos esté diciendo, oiga, sí, esto está bien. De hecho, nosotros tenemos que analizar que nosotros somos pues seres sociales, ¿no? Animales sociales, el ser humano. Va a ser muy diferente estar frente a una pantalla, ¿cierto? Que tener a la persona al lado, ¿sí? Es como veo yo la interacción y la autonomía. En esto creo que nos hace falta despegar, nos hace falta tener más alas en este caso, pienso yo. Sí, igual sí ha sido complejo. Para mí ha sido más difícil que adaptarme a todo, ha sido el proceso de enseñanza. Por lo que tú dices, por lo que como docentes estamos acostumbrados, no, es que esa es nuestra función real, es crear lazos, así como dice esta emisora, es tener seres humanos. Nosotros no trabajamos ni con dispositivos, ni con cajas, ni con almacenes, sino con seres. Entonces, sí fue muy difícil adaptar el proceso de enseñanza a través de la virtualidad cuando no puedes tocar, cuando no puedes explicar, cuando no puedes decirle esto está bien, esto es sí, como señalándole, como coayudándole siempre en su proceso de aprendizaje. Eso a mí sí me ha parecido súper complejo, porque sí me gusta estar colaborando y como docentes pues uno está siempre acostumbrado a eso, a estar ayudando al estudiante, diciéndole, guiándolo. Y eso ha sido un proceso muy difícil porque a través de las pantallas es muy complejo, es bastante complejo, se pierde como ese proceso, pero bueno, bendito Dios, las cosas se han ido modificando y nos hemos ido acostumbrando. Y esto del Meet y de las plataformas, pues también nos han unido de cierta manera. De otra forma, pero ahí estamos. Y la invitación es a seguir creciendo, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir trabajando, ¿cierto? Esa es como la invitación. Y a unirnos en la distancia. Como yo les comentaba al principio, en la presentación del programa, estas pandemias no son nuevas para la humanidad. De hecho, no es la primera pandemia que sufrimos a nivel del mundo o a nivel de la humanidad, pero sí es algo nuevo para esta generación. Imagínense ustedes cómo sería antes, piensen tiempos atrás, cuando existió la pandemia, por ejemplo, la de la peste. ¿Cómo sería ese confinamiento en esa época? ¿Ustedes cómo creen que se sentirían las personas en esa época cuando tuvieron que confinarse en sus casas y no tenían realmente, no había nada, no había libros, no había televisión, imagínense cómo ellos pudieron adaptarse a este nuevo proceso? ¿Cómo se lo imagina Ángel? Pues la verdad sí sé que fue un proceso bastante difícil, porque claro, como dicen, o sea, no, pues yo digo que a nosotros lo que es la tecnología nos ha arreglado la vida, porque ellos literalmente no tenían eso, no tenían lo que nosotros teníamos y no sabían cómo cuidarse, qué debían hacer, cómo hacer para prevenirlo, para no enfermarse. Entonces siempre fue complicado y tengo entendido que muchísimas personas murieron por culpa de esa peste, así que, o sea, yo solo imagino a las personas estando en su casa pensando que todo va a estar bien, pero pues no sé, o sea, sé que fue muy difícil, sé que fue muy complicado, ¿no? Y las condiciones fueron diferentes, ¿no? Si miramos datos, si miramos ya números, estadísticas, pues esas enfermedades fueron mortales, ¿sí? Acabaron con gran porcentaje de la población. Si nosotros miramos el COVID-19, los números son muy bajos, ¿sí? La tasa de contagio con respecto a nivel mundial es bajo, ¿sí? La tasa de muerte también es baja a comparación de otros momentos por los cuales la humanidad sí
pues creo yo que estuvo casi que a bordas de extinguirse con alguna enfermedad de estas. Así son cosas diferentes, son tiempos diferentes, y como dice Ángel, la tecnología, no solo la de los dispositivos, sino también la tecnología con respecto a la medicina, los avances, pues nos han hecho la vida mucho más fácil, pienso yo. Samuel, ¿tú qué opinas? Realmente opino que fue algo súper complejo y súper complicado en ese tiempo, ¿sí? Porque no tienen en ese tiempo no tenían los mismos avances, tanto científicos, tecnológicos, ni pues lo que tenemos ahora, que ellos no tenían. Puede sonar tonto, pero sí, o sea, si tú en este tiempo podemos tener un antídoto, pero en ese tiempo no lo tuvieron hasta después de unos cuantos años. En ese tiempo no sabían exactamente lo que era, pero nosotros supimos después de unos días. Entonces, por eso es que debió haber sido súper complejo. También debió haber sido súper preocupante cuando empezaron a llegar los primeros casos, porque pues en muchas ocasiones nunca se sabe lo que pueda pasar, lo que tiene, lo que le sucede, lo que puede llegar a pasar después de eso, ¿sí? O sea, cómo quedan las familias después de que uno muera sin ser el que la sostiene, por decirse así. Bueno, y Alexandra, y yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Alexandra, ¿está Alexandra por ahí? Sí, Sí. señora, aquí estoy. Pues en esa época, pues era como, cuando llegó eso, pues todo el mundo, pues obviamente preocupado, así como cuando llegó el coronavirus acá, ¿no? Entonces, pues eso, y ya como pues la forma de estudio y todo eso, pues yo la verdad no sé cómo imaginarme cómo sería en esa época, pero creo que es como diferente, pero me acuerdo una vez mi papá me dijo que hubo un tiempo en el que pues cuando pasaba ese tipo de cosas, o sea que la gente no podía ir a los lugares presencial y eso, que las clases las tenían por radio, entonces a tal hora todos los días daban, o una vez a la semana, o pues depende, daban como en una parte de radio, daban como un canal en el que daban clases y pues las personas hacían las tareas y después como que iban yo no sé a dónde y se terminaban graduando así, pues sin ir presencialmente, pero pues eso era como para las personas que realmente sí querían como estudiar y tener como un futuro. Pues yo supongo que así mismo hacían en esa época, pero no estoy segura si en esa época existía ese tipo de tecnología y eso. ¿Y ya? Bueno, la Radio Nacional en algún momento en Colombia permitía que la gente que no tenía el acceso físico a las aulas, ¿cierto? Bueno, fuera por enfermedad o fuera por distancia, sí daba la oportunidad de el bachillerato por radio, ¿no? Que eso ya no existe por ciertas modificaciones que se hicieron a lo interno en ese momento se llamaba Inravisión, ahora se llama RTBC, que es diferente. Ya hubo unas reestructuraciones, pero sí se ofrecía eso, lo que dice Alexandra, con respecto al estudiar por radio y la gente pues se podía graduar de su bachillerato por radio. Sí, yo me acuerdo tanto de eso. Bueno, yo creo que ya con esto terminamos nuestro especial de IED arborizadora baja en tiempos de cambio. Bueno, muchas gracias a Samuel, a Ángel, a Alexandra, profesora Katia. Últimas palabras para despedirnos. No, darle las gracias y esto ha sido algo de aprendizaje, ¿no? No todo es malo, no todo es bueno, pero pues también hemos aprendido y nos ha dejado como un legado de darnos cuenta de que las pequeñas cosas son mucho más importantes y que realmente tenemos muchas cosas. No sé, nuestros invitados quieren despedir con una frase, con algo que les ha dejado este
este tiempo de pandemia, esta situación? Samuel, Ángel. Pues realmente no importa lo que suceda ni lo que venga, solamente preocúpate por el presente. Porque pues si mantienes preocupado por lo que va a pasar, vivirás preocupado toda tu vida. Entonces, pues preocúpate por lo que está sucediendo ahora y listo. Adiós. Bueno, Ángel, Alexandra, último pensamiento del programa del día de hoy. Pues, profe, yo digo que ya sería algo como pues, no importa qué pase, sí, no importa qué pase ni qué pueda pasar, sino que el cambio está en cada uno de nosotros. Y ya depende de cada quien cómo quiera cambiar, si quiera tomar el cambio para bien o para mal, pero depende de nosotros. Y pues yo siempre he dicho que el cambio siempre tiene que ser para bien, nunca un cambio para mal. El cambio siempre tiene que ser para bien, entonces, pues eso. Chao. Bueno, y Alexandra, Sara Alexandra. Pues yo sí no tengo una frase muy emotiva, pues así como los de ellos, pero bueno, que muchas gracias por la invitación de hoy, que estén bien. Y ya. Bueno, y nosotros entonces seguimos tejiendo lazos virtualmente, pero tejiendo lazos. Y ya con esto nos despedimos. Distancias que se reducen, nos acercan y nos regresan al entorno social, sintiendo el calor humano de nuestra comunidad, trascendiendo fronteras. Arborizadora Baja de viva voz presentó Tejiendo Lazos. Nos vemos entonces en 15 días con otro especial. Si no nos vemos en 15 días, de pronto antes, pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias, profesora Katia, Samuel, Ángel, Sara, y bueno, en 15 días nos vemos. Chao, pues. Chao. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Bye.